¿Qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Lucas Brasadi, soy diseñador o maquetador web y en esta oportunidad queremos hablar acerca de la grandeza de nuestro Dios como diseñador. Podrás ver que, como viste en este video, realmente la grandeza de Dios es impresionante. Nuestra mente no puede comprender por qué es tan finita cómo Dios ha podido crear todas estas cosas. Y aún decir que es producto del azar, producto del Big Bang o producto de algún tipo de ley que ha inventado el hombre, no tiene validez. ¿Por qué? Porque Dios ha estado en cada detalle de la creación. Pudiste ver, por ejemplo, el ejemplo del copo de nieve. Cómo Dios creó algo tan pero tan minúsculo y en cada uno de esos copos de nieve se encuentra un patrón de diseño perfecto. Un patrón que no se vuelve a repetir en los demás diseños. Pudiste ver también que un copo no es igual al otro y encima que si alguien ha podido estar bajo la nieve, no cae un copo, caen miles de millones de copos. Esto nos habla de Dios, cuán grande es su mente, cuán inteligente es el Señor. Además, también pudiste ver la grandeza de algunos de los animales, cómo Dios fue creando su forma, sus colores y aún que podías encontrar en las alas de algunas aves o de algunas mariposas que ni siquiera tenían pigmentos de color, sino que en el juego de esas escamas o plumas con la luz, no se refractaba un color específico y ese color iba cambiando de acuerdo a la posición. Entonces te está hablando de que Dios realmente pensó en cada detalle, pero algo más impresionante es que pensó cuando te creó a vos, cuando me creó a mí. Dios creó al ser humano a su imagen y su semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 26 habla de esto. Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Y por qué lo quiso así? Porque realmente quiso demostrar cuán grande es nuestro Dios. Dios nos creó de esta manera para que podamos realmente glorificar su nombre. Fíjate en tu cuerpo humano, por ejemplo, tus huellas digitales. Tus huellas digitales no son iguales a las de otro ser humano. Eso te da tu identidad, tu forma, ¿no? Y aún toda la estructura genética y nuestro interior habla de que Dios estuvo en cada detalle. ¿Y esto qué nos demuestra? El gran amor de Dios hacia nuestras vidas. Cuando nos creó no pensó, dijo, bueno, lo hacemos así nomás. No, pensó en cada detalle, en el color, en la forma de tu pelo, en todo. Y además de eso, te dotó de una inteligencia parecida a la de Él. Obviamente Dios sigue siendo más grande que nosotros, porque nuestra mente es muy finita. Pero te quiero hablar de que Dios te creó como un ser inteligente también, porque Dios es inteligente. No, la palabra de Dios nos enseña en varios ejemplos de que Dios nos dotó de sabiduría y de inteligencia, que de Él provienen la sabiduría y la inteligencia. Todo lo que podamos nosotros aprender en esta tierra, lo que podamos descubrir y todo, provienen de Dios, ¿no? Si alguien descubre, por ejemplo, como has visto en ese video, el tema del desarrollo del ADN y eso, podés entender de que Dios vino esa inteligencia. Así que lo que te invito es a que puedas realmente glorificar a Dios, conocer a Dios, acercarte a Dios a través de alguien maravilloso que es Cristo Jesús. Este ser que creó Dios, que es el ser humano, fue corrompido a través del pecado, pero Dios en su creatividad diseñó también un plan para redimirlo y se encuentra en Cristo. Así que te invito a que puedas conocer a Jesús. Yo lo conozco y realmente ha transformado mi vida y ahora me está llevando hacia el diseño original que Dios creó cuando formó al hombre. Te invito a que lo conozcas y a que realmente puedas disfrutar de estar cerca de Dios. Muy buenas noches, queridos televidentes. Mi nombre es Alexis Sosa y soy licenciado en Química con orientación en Química Orgánica. Recibido aquí en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y quedando maravillado con este video que hemos visto de las maravillas de Dios o el Dios de las maravillas, y quería compartirle acerca algo de la ciencia, ¿no? Así como la creación, muchas veces batallada en el mundo, tanto la creencia como la creación del Señor, y ver cómo el hombre, al alejarse de Dios por el pecado, ha querido introducir conocimientos, generar hipótesis o principios que no tienen nada que ver con la ciencia, sino que son fábulas debido a que no pueden reproducirse, ¿no? Y quizás han introducido eso en el mundo, en las escuelas, y ha capturado la atención de mucha gente. Desde aquí queremos decirle que eso es falso, de que no existe tal teoría del Big Bang, tal teoría de la evolución, debido a que no se puede comprobar, entonces deja de ser ciencia. Y sí podemos decirle que
por la fe, dice la Biblia, las cosas fueron hechas, ¿no? En el libro de Génesis, en los primeros capítulos, relata la creación del universo, la creación de la tierra, la creación de todo lo que hay en la tierra y aún del ser humano. Entonces, esto nos atañe a todos los hombres de ver cómo el Señor ha creado cada una de todas las cosas y ha tenido en cuenta cada uno de esos detalles, ¿no? Pero el pecado ha alejado al hombre de Dios y ha hecho que nos vayamos alejando cada vez más de Dios. Pero desde aquí queremos compartirte que si tenés fe en Jesús, si tenés fe en la palabra de Dios, no es necesario un conocimiento tan amplio para creer, sino que un simple corazón dispuesto, un simple corazón que ame al Señor, va a ser lo que realmente va a hacer que vos creas en Jesús y que verdaderamente creas que hay un ser creador, que solamente que mires al cielo y puedas ver que hay algo más. No hay extraterrestres, no hay naves, solamente un creador y un solo camino, que es Jesucristo, en el cual hemos creído y particularmente creo, y el que me da la vida eterna y el que me hace saber que soy un hijo de Dios. Desde acá, muchas gracias por todo. Buenas noches, querida audiencia. Me llamo Nilo Otero, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Nacional de La Plata. En esta noche vengo a presentarles el tema del universo. Así como en el video que vieron anteriormente, los científicos decían cosas respecto al universo y lo grande que era. Bueno, les explico algo de lo poco que he podido comprender y he estudiado en algunos textos. Que bueno, respecto a este tema hay mucho por investigar, hay mucho por estudiar. Pero les vengo a presentar algo sencillo, tal vez para su comprensión, y espero que les pueda llegar, les pueda transmitir este mensaje. Bueno, ¿qué es el universo para nosotros? Muchas veces el concepto que tenemos de universo es algo infinito, algo que no podemos contar, algo que no es tangible para nosotros. Les comento que en la Biblia ya se citaba esto hace miles de años. El rey David citaba en sus salmos que el cielo es tan grande que no podíamos contar la cantidad de estrellas que hay. Bueno, les comento también que, no sé si sabían, pero el Sol, por ejemplo, es una muestra de la grandeza que tenemos más cerca de nuestro planeta. Dentro del Sol caben 1 millón de tierras en su diámetro, ¿no? En su diámetro superficial caben 1 millón de tierras. Bueno, asimismo hay cientos de millones de galaxias y cientos de miles de estrellas. Son incontables. La Biblia dice que para el hombre iba a ser difícil de contar, que nunca iba a poder contar todas las estrellas que había. Pero también dice la Biblia que hay un creador, que Dios es el único que puede contar las estrellas y las puede llamar por su nombre a cada una de ellas. Bueno, además de todas estas expectativas que nos presenta el universo y lo infinito que es y lo enorme que se muestra, el ser humano se involucra siempre en buscar las explicaciones a esto, en estudiarlo, en saber dónde se originó, pero nunca han llegado a una conclusión exclusivamente. Y hay telescopios en la actualidad que tienen alcances muy, muy altos y están estudiando el universo y están corroborando cosas que en la Biblia ya se escribieron hace miles de años. Por ejemplo, el caso de los colores, de las estrellas, las distancias en las que se encuentran y que el espacio mismo se está expandiendo. Es algo que está en los temas actuales, en las noticias y en muchas cosas que se están viendo, se están publicando en los sitios web. El universo se está expandiendo, claro, pero los científicos plantean que hay una energía, que le llaman ellos energía oscura, no por el tema de que tiene un color oscuro, no por ese significado, sino por lo ignorantes que son los científicos ante este tema, porque no saben qué es lo que gobierna el movimiento y la expansión de las galaxias. En esta ocasión, los científicos no han podido corroborar nada y están estudiando en base a esto que no conocen. Pero bueno, yo les quiero comentar que no nos da mucho el tiempo para seguir charlando esto porque es un tema muy amplio, pero bueno, les quiero comentar que yo soy un estudiante de una carrera difícil, se puede decir, y avalo que creo en Jesús y creo que toda la ciencia que he podido hasta ahora absorber y lo que he estudiado simplemente corrobora muchas cosas que en la Biblia ya están escritas y me ayuda a deleitarme en
las maravillas que Dios ha hecho para nosotros. El ser humano, ¿qué es el ser humano ante el universo, ante la grandeza del universo? Esa es la pregunta que me planteo. ¿Y qué es el ser humano ante la grandeza del que creó el universo? La pregunta se las dejo para que puedan reflexionar también al respecto. Y bueno, simplemente no puedo decir otra cosa que creo en Jesús y es lo que les quiero transmitir, que ustedes también pueden creer en Jesús y maravillarse de todas las cosas que ha hecho. No vamos a poder comprender todo lo que hay afuera, pero sí tal vez podemos empezar a comprenderlo desde adentro, desde nuestro corazón. Tenga Jesús en tu corazón y lo comprenderás. Muy buenas noches, queridos amigos. Mi nombre es Caleb Quiroz, soy costarricense. Hace 3 años y medio que estoy acá en la Argentina y estudio ingeniería aeronáutica. Quiero compartirles un detalle agregando un poco más a lo que ya ustedes pudieron ver sobre el video y para que también podamos ver las maravillas de nuestro Señor. Hace unos años atrás, recientemente en el 2005, un grupo de científicos estadounidenses pudieron determinar cómo era que el colibrí se mantenía suspendido durante su vuelo en el aire. Usaron cámaras de láser y un túnel de viento donde pudieron poner al colibrí ahí dentro del túnel de viento y determinar cómo era que el colibrí podía suspenderse en el aire. Es un movimiento sumamente complicado y en realidad no importa el detalle, sino que lo maravilloso de esto es que podemos ver cómo es que un animal tan pequeño tiene un mecanismo tan complejo para poder realizar estos movimientos. Se mueve a la izquierda, se mueve a la derecha, queda suspendido en el aire, de un momento a otro puede desplazarse hacia atrás, su cola le ayuda a hacer todo este tipo de movimientos. Durante muchos años los científicos pensaron que realizaba movimientos así como lo realizaba una mariposa o como lo realizaban aún las propias aves, pero determinaron que no era así. Yo también me maravillo. Yo que estudio todo este tipo de cosas y que voy estudiando este tipo de cosas, me permiten aún más confirmar mis pensamientos. He podido ver que a pesar de que hay conocimiento, de que los hombres hemos podido a través de la ciencia y de herramientas que la ciencia nos provee, ir determinando ciertos aspectos para poder crear una aeronave como un helicóptero que utiliza ese mismo principio que por ejemplo utiliza el colibrí para poder volar, pero no hemos podido desarrollar un mecanismo tan complejo como el mecanismo que tiene el colibrí. Y quiero darles algunos datos interesantes que a mí me maravillan definitivamente y podemos ver la grandeza de nuestro Señor. Por ejemplo, el charrán ártico vuela del sur al norte y así de regreso del norte al sur. Todos, para realizar esas operaciones nosotros en una aeronave necesitamos de muchos mecanismos, pero el charrán todo lo tiene en su cerebrito para poder realizar ese vuelo. Por ejemplo, la envergadura del albatros errante es de 3,63 metros y en el año 1942 se creó un avión llamado el Hércules, muchos lo conocerán, que tenía 97,50 metros de envergadura y voló 1 milla. Imagínese usted, el consumo de combustible, un 737, consume 85 litros por minuto, pero un pichón de petirrojo consume apenas 4 metros de lombrices al día. La fabricación de, por ejemplo, un Boeing 747 necesita 150 días para que sean unidas 7 millones de piezas, pero un polluelo de codorniz nace en 17 días. Imagínese usted la grandeza de nuestro Señor en crear un animal tan complejo y todo lo que nosotros podemos tardar. Yo no sé si usted está maravillado, pero yo que estudio este tipo de cosas me he podido maravillar. Y aún más, si el Señor hace tantas cosas con las aves, ¿cuánto más no las hará con nosotros los hombres? Así que pon tu confianza en el Señor y no en lo mucho que puedas saber. Que el Señor te bendiga. ¿Qué tal? Mi nombre es Mariano Montenegro, soy estudiante del último año de la carrera de agronomía y como bien podíamos ver en el documental, los científicos hablaban, entre otros temas de incumbencia de esta carrera, acerca de la semilla. La semilla es la estructura reproductiva que permite la dispersión de los árboles, es decir, permite la perpetuación de la especie. Y la semilla ha sido diseñada como otras cosas que podemos ver en la naturaleza por Dios. Esta semilla es capaz, entre otras cosas, de recibir
por ejemplo, los estímulos de la luz, o puede percibir aún los cambios de temperatura, puede percibir la humedad que le rodea para poder germinar. Y Dios lo ha hecho así porque esta semilla, como todos sabemos, vive en un medio, vive en un sistema donde se relaciona con estos factores que acabo de mencionar. Y justamente el lugar adecuado para que la semilla germine es la tierra. Necesita un sustrato, necesita un lugar donde pueda comenzar a germinar, donde pueda percibir los cambios de temperatura, donde pueda percibir que hay humedad para comenzar a brotar y a dar aquel árbol o aquella planta. Ahora, me gustaría dejarles un concepto que es el concepto de viabilidad de la semilla, que es la capacidad que la semilla tiene para germinar. ¿Por qué? Porque de este evento tan cotidiano, pero a la vez tan impresionante, Jesús nos deja una enseñanza en su palabra. Compara a su palabra misma con la semilla, ¿sí? Y la palabra de Dios es esa semilla viable, que no pierde la capacidad de germinar. Ahora, esa palabra, dijo Jesús en Mateo capítulo 13, necesita un lugar donde germinar. Y es el corazón de las personas el lugar que actúa de tierra para que esa semilla pueda comenzar a germinar. También la palabra nos enseña que hay algunos que siembran esa semilla y otros que la riegan, pero Dios es el que también controla ese crecimiento como lo hace con las semillas naturales. Esta palabra ha llegado a mi corazón como al corazón de otros amigos, también estudiantes y profesionales, y ha dado un crecimiento y sigue en crecimiento. Y es la misma semilla que llega hoy a tu corazón para que vos le puedas dar ese albergue y para que pueda dar ese fruto que dice la Biblia que si nosotros le dejamos es un fruto para vida eterna. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, querida audiencia. Mi nombre es Janina Aguirre. Estoy viviendo acá en La Plata hace aproximadamente 4 años. Vine a estudiar, a hacer una especialidad. ¿Sí? Estudié medicina, después hice clínica y vine a hacer un posgrado en reumatología. Bueno, como ustedes recién podían ver, el maravilloso video que pudimos compartir en donde se habla de las maravillas de Dios, una de las tantas explicaciones era sobre el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Es una molécula que está dentro de las células y es un manual, es un plano arquitectónico, una receta para que me entiendan, ¿sí? Algunas personas. Los científicos hace unos años, hace muchos años, empezaron a investigar el origen de la vida. ¿Sí? Empezaron a estudiar unas proteínas que son unas moléculas que también están dentro de las células. Comenzaron así a investigar los aminoácidos, que son quienes forman estas proteínas. Ellos creían en un principio que estos aminoácidos hacían lo que se llama un autoensamblaje, pero llegaron a la conclusión que no tenían propiedades ni físicas ni químicas para hacer el autoensamblaje, por lo tanto llegaron a la conclusión, es más, en la ciencia que estudia la información, hay una ley que dice que la información nunca se origina por sí sola en la materia, nunca ocurre espontáneamente. Fue así que llegaron a la conclusión y en donde se ve claramente en el ADN el plano arquitectónico, donde tiene un lenguaje, donde habla del lenguaje de la vida o código genético, quien le da la información a cada célula de su función a realizar. ¿Sí? Cuando llegaron a la conclusión, vieron que ese era un designio totalmente inteligente. Llegaron a la conclusión también que detrás de ese designio inteligente había un cerebro inteligente. Y ese es nuestro Dios. Realmente es un honor poder compartir con ustedes este video y también poder compartir este momento y poder decirles que es hermoso poder conocer a un Dios vivo, a un Dios real y a un Dios que también nos ha dejado su manual de instrucciones y que se llama la Biblia, se llama la Palabra de Dios. Los invito a conocer a ese Dios vivo, a ese cerebro inteligente. Dios los bendiga. Hola, mi nombre es Gustavo y bueno, vimos ya este video impresionante que pudimos compartir esta noche con ustedes. Y bueno, siendo óptico, me tocó hablar, me han llamado para hablar del órgano de la visión.
Y generalmente, como seres humanos, percibimos la mayoría de las cosas, hasta un 50% de las cosas que percibimos con nuestro cuerpo, lo hacemos con la visión. Es más, el ojo se mueve hasta 100.000 veces por día y cada una de las percepciones que tenemos visuales generalmente se producen desde un principio externamente, pero esos mismos rayos de luz que penetran en nuestra visión son impresionados en la retina y ahí se transforman a través de impulsos eléctricos. Son unas células que se transforman la luz en impulsos eléctricos que llegan al cerebro. Como un órgano es uno de los más delicados del ojo, y bueno, en un principio es como una esfera, para poder explicarlo, para que puedan comprender. Recibe la luz a través del primer medio refringente, que es el medio que tenemos a la vista, es la córnea. Después de ello pasa por una cámara que se llama cámara anterior, en el cual hay un líquido que se llama humor acuoso. Pasa por la pupila, que es un diafragma. El diafragma lo que hace es cerrarse y abrirse y pasar a través de una lente y posteriormente por todo un medio que se llama cámara posterior, en el cual hay un humor que se llama humor vítreo. Ese humor vítreo lo que hace es, bueno, como medio refringente también pasar la luz y permitir que impresione en estas células que habíamos hablado. Pero hablando del ojo, o sea, esto podemos explicar y podemos hablar mucho tiempo, pero hablando del ojo, aproximadamente 77 veces en la Biblia habla del ojo. Y en una de las cuales, bueno, me gustó, dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará en luz. Y también habla la palabra de Dios misma, que Dios es luz. Y simplemente lo que quería compartir con ustedes es que es el único camino. Dios es la luz y es aquella que nos alumbra al camino por el cual podemos transitar. Así que simplemente eso. Jesucristo es nuestro Salvador y dice que es la luz del mundo. Así que puedes acercarte a Él y puedes recibir esa bendición que es la plena salvación en Él. Nada más. ¿Qué tal? Mi nombre es Joel y soy estudiante de abogacía. Hemos visto esta hermosa película acerca de las maravillas de Dios y de aquí nos damos cuenta que la existencia de Dios se hace indudable a través de la contemplación de la creación. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles por medio de la creación. Pero es interesante destacar que la Biblia no solamente nos dice que Dios existe, sino que también nos habla acerca de los atributos de Dios. Y uno de esos atributos de Dios es la justicia. La Biblia nos habla que tenemos un Dios justo. ¿Sabías que en la Biblia la palabra justicia y los términos sinónimos aparecen más de 300 veces en la Biblia? Por ejemplo, en el Salmo 119, 137 dice: justo eres tú, Jehová, y rectos tus juicios. La Biblia nos asevera y nos asegura que Dios es un Dios justo. Y es bueno que así sea, que nuestro Creador tenga ese atributo de justicia. Aquel que nos has hecho a nosotros es un Dios justo. Pero la Biblia también dice que nosotros hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios. Por lo tanto, Dios volcó ese atributo de justicia también en cada uno de los seres humanos. Fijémonos que siempre todas las personas tenemos en nuestro corazón y en nuestra conciencia un ideal de justicia. No existe una persona que sea ajena a ese ideal de justicia. Todas las personas tenemos una conciencia y podemos, en líneas generales, poder darnos cuenta de la diferencia entre el bien y el mal. Y esto no es casualidad, sino que es obra de Dios. Dios nos ha dado a todos la conciencia y nos ha dado este sentir de justicia. Cuando nosotros vemos la sanción de una ley, por ejemplo, nos damos cuenta que hay una autoridad normativa que la ha legislado
y sabemos también que debemos sujetarnos a esa autoridad. Así también es con nuestra conciencia y con nuestro sentir de justicia. Sabemos que hay cosas que están bien y cosas que están mal, y nuestro ser asume que tenemos que rendir cuentas ante un Creador. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 18, versículo 25, que Dios, que es el juez de toda la tierra, no va a hacer lo que es justo. La Biblia nos dice que todos tendremos que rendir cuentas delante del Señor. Y mi querido amigo, como todos sabemos que nuestra conciencia en algún momento nos ha acusado y sabemos que por algo quizás somos culpables delante del Señor, pero es muy importante lo que dice la Biblia acerca de los atributos, que además de la justicia, Dios también es un Dios de amor. Y en Jesucristo se cumple ese amor. Así que le damos gracias a Dios porque a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Dios hizo justicia en Él y hoy podemos ser salvos. Así que luego de ver este video, puedo dar gracias a Dios por tener un Dios justo que me ama y yo creo en Él.